Buenas tardes, noches ya, mis queridos hermanas y hermanos. Es un gusto saludarles. Y ahora es un gusto porque los puedo saludar de manera virtual, pero a quienes también los puedo encontrar de manera física y presencial los domingos. Es un gran gusto poder hacer esta transición nuevamente de una iglesia más virtual por las situaciones sanitarias a una presencial. He tenido el gusto ya de sentirme acogido en esta que va a ser de aquí en adelante, si el Señor así lo dispone, mi nueva iglesia. Había estado compartiendo con ustedes eh, de manera como invitado desde el norte, desde Valle, pero a partir de ahora de este mes ya soy parte de la casa. Así que estos martes voy a estar desarrollando junto a ustedes un tema que comencé a pensar, a reflexionar, a meditar allá en Ovalle, que es la vida cristiana y la guerra espiritual. Ese es el tema que quiero que vayamos desarrollando con la gracia del Señor de aquí a algunos martes más. Es una serie de mensajes que está estructurada en torno a ese título, la guerra espiritual y la vida del creyente. Quiero partir hoy introduciendo el tema, hablar de cuáles serían las características de la guerra espiritual, de qué hablamos cuando hablamos de guerra espiritual. Luego me quiero enfocar en las características, los atributos de nuestros enemigos. Después, la actitud del creyente frente a la guerra espiritual y en un par de reuniones de conclusión, lo que llamaríamos acá la provisión de Dios para hacer frente a la guerra espiritual. Ese es más o menos el orden de la exposición que quiero seguir junto a ustedes en los siguientes martes. El tema central o el pasaje lema que nos va a permitir introducir el tema y que nos va a permitir también abrocharlo en algunos martes más es Efesios, por supuesto, capítulo 6, verso 10 al 18. Así que el primero de los pasajes que quiero considerar junto a ustedes en esta tarde-noche es Efesios 6. Insistiría, me parece, no es el único, pero es el que mejor entrega rasgos, ciertas pistas para entender esto que vamos a convenir en llamar acá guerra espiritual. Dice el apóstol Pablo a la iglesia congregada en Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí la lectura de ese pasaje que es tanto nuestra introducción como nuestra conclusión de esta serie de mensajes. Y en esta introducción quiero responder a un puñado de preguntas básicas. ¿Qué es guerra espiritual? ¿Por qué es guerra? ¿Y por qué es espiritual? A la luz de este pasaje que hemos leído, me gustaría establecer algunas afirmaciones elementales. La primera de ellas, que nos puede parecer banal, pero a veces se nos olvida lo básico, es que, hermanas y hermanos, estamos en guerra. La primera constatación, la primera llamada de alarma, de alerta que tiene Pablo para con esa iglesia que también nos involucra a nosotros es la constatación de que estamos en guerra. No vivimos en paz, estamos en guerra. Lo segundo es que estamos en una guerra que no es física, sino que es una guerra espiritual. Desafortunadamente nosotros ya estamos volviendo a tener la experiencia de ver una guerra, ver los horrores de una guerra física, y es muy triste y es muy dramático ver y pensar que en pleno siglo XXI todavía esas cosas que
pensábamos que eran parte de la historia, del sótano de la historia, vuelven a tener cierta cotidianidad macabra para nuestros ojos, pensando en la guerra entre Ucrania y Rusia. Esta es una guerra, en efecto, pero es una guerra de una característica diferente, según ha explicado Pablo. No es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales. Es una guerra no física, sino espiritual. Por lo mismo, se trata también de una guerra que llamaríamoslo así, es una guerra cósmica. Es una guerra cósmica porque trasciende las épocas, trasciende las edades, trasciende las culturas. Era guerra espiritual en los tiempos en que Pablo escribía y alertaba a los cristianos en Éfeso y continúa siendo la misma guerra que nos afecta a nosotros y continuará siendo así, salvo que el Señor venga en las generaciones siguientes. Es una guerra cósmica, no es una guerra que involucra a Chile, a la iglesia local de Concepción, es una guerra que trasciende, no solamente trasciende nuestro país, sino que trasciende también la tierra. Está involucrado el orden, lo que vemos y lo que nosotros no vemos. Es una guerra en ese sentido de proporciones cósmicas. Y por lo mismo, dado que estamos en guerra, y en una guerra muy importante, tan importante que es una guerra de proporciones cósmicas, en esta guerra no hay actores neutrales. En esta guerra nadie puede poner la bandera de neutralidad. Históricamente, por ejemplo, Suiza, en las guerras mundiales del siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en medio de cuando en Europa estaba todo el caos, en esa guerra salvaje, bueno, Suiza declaró su neutralidad y de manera tal que ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial el territorio de Suiza fue invadido ni vio acciones bélicas. En esta guerra, hermanas, hermanos, no hay acciones neutrales, no hay actores neutrales. En esta guerra se nos invita a tomar bandos, no hay actores neutrales. Esas serían las primeras consideraciones que podríamos realizar a la luz de lo que nos enseña Pablo en esta porción del libro de los Efesios. Incluso, si lo pensamos un poquito bien y miramos la Biblia, la narrativa que va desde Génesis hasta Apocalipsis, la misma Biblia tiene una estructura, llamaríamosla así, de guerra. Creación, caída, redención y victoria completa. El libro es justamente, las escrituras narran esta guerra de proporciones cósmicas desde sus inicios hasta la culminación de ese conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y las huestes demoníacas. Así que con la ayuda del Señor voy a tener el privilegio y la gran responsabilidad de intentar explicar, intentar acercar este tema siempre pertinente a nuestra actualidad y a nuestros desafíos cotidianos como iglesia local de Concepción. Querría hacer notar, antes de entrar de lleno en el estudio de los pasajes que nos van a convocar en esta tarde, hacer notar dos cuestiones. Generalmente esto es un tema que básicamente todos podemos conocer, incluso podríamos sabernos de memoria el pasaje de Efesios 6, pero que en general en las iglesias tiende a ser mirado con recelo, o al menos puede dar lugar a dos aproximaciones, si se quiere, que generan inconvenientes, a dos extremos igualmente negativos. Por un lado, y si pensamos en cómo puede ser explicado y enseñado este tema en iglesias, no sé, de orientación carismática o evangélica pentecostales, podríamos ver que en este tema hay una obsesión, muchas veces excesiva e incluso malsana, que tiende a enfocarse o que tiende a leer la guerra espiritual solo en la lógica de exorcismo, de resistencia a los demonios, de reprensión del diablo. Usted vaya a una librería cristiana y asómese por esas secciones, algunas de hecho están tituladas Guerra Espiritual, y podrá entender de qué estamos hablando. Una perspectiva que incluso puede tender incluso hasta el morbo y que tiende a asemejarse peligrosamente al esoterismo. Ese sería un extremo negativo en el cual el cristiano maduro, no debería incurrir. Pero también tenemos el otro extremo, hermanas y hermanos,
El otro extremo sería derechamente desestimar y negar la importancia del tema, descartarlo por irrelevante, por desdén, como que en realidad no existiese, como que en realidad no estamos en guerra, como que en realidad no tenemos enemigos y no hay que estar atentos ni en guardia frente a nada, porque en realidad no hay ninguna amenaza y no hay ningún peligro circundándonos alrededor nuestro. Ni morbo, ni atención malsana sobre la guerra espiritual, y al mismo tiempo desdén, desidia e indolencia. Serían los dos extremos que una meditación adecuada y equilibrada nos permitiría desestimar. Una última característica de la guerra espiritual. Usted sabe que en todas las guerras, en general, salvo muy contadas excepciones, uno no sabe el resultado de la contienda. Piense, por ejemplo, en lo que acontece en la guerra actual entre Rusia y Ucrania. Rusia tenía toda una estrategia para que esta fuese una guerra relativamente rápida, relativamente expedita, que culminase en una semana, a lo sumo 10 días, con la rendición de las fuerzas ucranianas. Y sin embargo, ya llevamos más de un mes y comienzan a retirarse o a replegarse ciertas fuerzas rusas. A veces tenemos, o uno está en la incógnita de cuál bando va a terminar imponiéndose. En el caso de la guerra espiritual, hermanas y hermanos, tenemos una tremenda noticia y nuestros corazones pueden descansar en una gran seguridad. Es que ya sabemos el desenlace de la guerra, ya sabemos cuál es el bando que triunfa. Estamos en presencia de una guerra ya ganada. Y la señal más patente, más evidente de nuestra victoria en la guerra es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, como lo enseña Pablo en Colosenses, es la expresión donde él muestra en desfile como general victorioso a las huestes espirituales derrotadas. Eso es Colosenses capítulo 2. Cristo ya ha ganado la victoria y la ganó en la cruz. En la cruz, Cristo, pese a lo que piensan las huestes espirituales de maldad que se ensañaban contra él, ha derrotado por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Las fuerzas de las tinieblas ya están derrotadas y la cruz es nuestra certeza, allí reposa nuestra fe. Por eso hablamos en ese sentido de una guerra que ya está ganada. El enemigo ya está derrotado. Y el libro de Apocalipsis refrenda que el fin de la guerra solo tiene un ganador. Solo tiene un ganador, y ese es Dios. Sin embargo, y esta es una aclaración que deberíamos hacer, aunque el desenlace ya está claro para nosotros, ya hay un ganador y un vencedor claro, no está en duda el resultado de la guerra, sin embargo el enemigo aún continúa resistiendo y lo seguirá haciendo. Que esté derrotado no significa que no tenga una voluntad de resistir y continuar haciendo daño. Y esa es una de las singularidades de la guerra espiritual, la confianza en el cristiano de que la victoria nos pertenece no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz, pero que se nos llama, se nos conmina a continuar a estar atentos, a que continuemos en guardia, expectantes, vigilantes, porque el enemigo aún derrotado todavía quiere hacernos daño, todavía tiene la voluntad de resistir y de atacar. Consideremos, por ejemplo, Hebreos en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2 es un tremendo pasaje de la Escritura que enseña esta paradoja. Por ejemplo, en el verso 14, cuando se nos habla del Señor como un campeón que va y toma por asalto la fortaleza del enemigo, dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesús como un campeón, como el más valiente, a la vanguardia, que va y toma por asalto la fortaleza misma del enemigo y libera a los que estaban cautivos. Ahí esa es la imagen que tiene el autor a los hebreos de el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El enemigo está totalmente derrotado. Sin embargo, en el mismo capítulo 2, versículo 8, se nos dice lo siguiente: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hay una aparente paradoja, todas las cosas están sujetas a Cristo.
Sin embargo, es evidente, diría el autor a los Hebreos, que todavía hay presencia del mal en el mundo. Es evidente que aun cuando el Señor tiene el señorío de todo, no todas las cosas están sujetas aún. Todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas aún, dice el autor a los Hebreos. Todavía estamos en esa espera, con la certeza de que la guerra ha sido ganada por nuestro Redentor, por nuestro campeón, por aquel que ha tomado la fortaleza del enemigo por asalto y nos ha libertado a través de su victoria en la muerte, pero que al mismo tiempo somos conscientes que no todo el mundo le está sujeto, todavía no. Convicción de la victoria final, pero al mismo tiempo aguardamos expectantes y atentos, porque el enemigo todavía puede resistir. Eso, hermanas y hermanos, querría señalar como introducción sobre el tema de la guerra espiritual. 1. Estamos en guerra. Es una guerra de naturaleza espiritual, no física. Es una guerra de proporciones cósmicas. Es una guerra en la que se nos llama a estar atentos, pero es una guerra en la que nuestros corazones pueden confiar en que el desenlace está seguro. El Señor ya ganó esa victoria y esa victoria nadie la puede arrebatar de su mano. Y nuestros corazones pueden reposar en eso. Esa es la introducción al tema. Ahora quiero desarrollar, y este va a ser el tema que quiero explicar con la ayuda del Señor en los próximos 2 martes. Los enemigos, cualquiera de ustedes podría advertir inmediatamente, incluso hay un dicho, un refrán popular, que para pelear se necesitan 2. Toda guerra requiere bandos, requiere fuerzas en disputa. Para pelear se necesitan 2 y por lo tanto se requiere un antagonista. La Biblia revela y nos explica cuáles son los antagonistas. Y en lo que nos resta de este tiempo quiero examinar al más importante de ellos, al enemigo por antonomasia, que es el diablo. En los próximos martes quiero tomar al mundo como antagonista y en el siguiente martes quiero tomar a la carne como antagonista. Nosotros en esta guerra estamos de alguna manera rodeados de 3 antagonistas, de 3 enemigos que atentan y que buscan justamente la derrota de nuestra vida espiritual en este conflicto de proporciones cósmicas. Sin embargo, hay un antagonista por antonomasia, es el gran antagonista. De hecho, su mismo nombre denota. Por ejemplo, Satanás es el adversario, el opositor, el antagonista, podríamos llamarlo así. Ahora, ustedes inmediatamente podrán saber, y cualquier estudioso de la guerra sabrá, que para combatir no solamente se requiere 2, sino que para salir bien librado de una guerra, uno debería conocer al enemigo. Al menos estar atento y saber cuáles son las estrategias que utiliza para atacarnos. El domingo, por ejemplo, nuestro hermano Luis nos ha enseñado en el ministerio cómo el diablo utiliza ciertas estrategias. Hoy quiero retomar parte de ese argumento. Todo buen estratega de la guerra sabe que para ganar una guerra, para salir victorioso, airoso de un conflicto, debe conocer al enemigo y sus estrategias. En el arte de la guerra, por ejemplo, un libro clásico escrito por un filósofo chino, Sun Tzu, en el siglo IV antes de Cristo, un libro que ya tiene muchos siglos sobre su cuerpo, ya se nos decía que si quieres ganar la guerra, primero conoce bien a tu enemigo. Y así que en los minutos que nos quedan, lo que quiero hacer es centrarme en 3 cuestiones que van a ir creciendo en dificultad. Lo primero es, ¿quién es nuestro enemigo principal? 2, ¿cuáles son las estrategias que utiliza el enemigo? Y 3, ¿cómo ataca nuestra fe nuestro enemigo? Esas 3 características quiero ir explicando en el tiempo. La mejor definición sobre el carácter de nuestro enemigo me parece que está claramente, o no hay pasaje que refleje mejor cuál es nuestro adversario que Primera de Pedro capítulo 5. Dice, vuestro adversario, vuestro enemigo, vuestro antagonista, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Es importante cómo Pedro presenta a nuestro adversario, cómo presenta su carácter. Su carácter es feroz y su finalidad es destruir.
no asustar. Hermano, nos engañamos muchas veces, sí, de acuerdo a la cultura popular, pensamos que el propósito de Satanás es asustarnos, generarnos miedo. El propósito, lo define muy bien Pedro, es destruirnos, destruir tu vida, destruir mi vida, destruir nuestra vida espiritual, porque su carácter es feroz. Un león rugiente que busca a quien despedazar. El carácter del enemigo es ese. Incluso sus nombres, sus títulos, así como cuando uno estudia los nombres de Dios puede conocer de mejor manera su carácter, sus rasgos. Es un tema de estudio muy bonito, los nombres de Dios, como a través de los nombres de Dios podemos ver la tremenda gama de características y atributos que tiene Dios que lo hace ser tan amable para nuestros corazones. Por eso es tan precioso. Aprendemos mucho del carácter de Dios a través del estudio de sus nombres. Pues bien, también conocemos mucho de los atributos del diablo a través del estudio de sus nombres. Satanás significa, es una palabra hebrea, el adversario, el opositor, el que se opone y el que se opone ante todo a Dios. No el que se opone a nosotros, se opone a Dios y a todo lo que tenga que ver con Dios. Ese es el rasgo más característico del diablo si utilizamos su nombre. El segundo es la palabra diabolos, que es latina, donde es calumniador. Padre de mentira lo define el Señor Jesús, mentiroso y padre de mentira. El apóstol Juan habla de él es homicida desde el principio. Opositor se opone con vehemencia y con fuerza a todo lo que se llame Dios, a lo que huela a Dios y a todo lo que tenga que ver con relación a Dios. Y lo segundo es que parte notable de su carácter es ser calumniador y mentiroso. Quiero que retengamos esas ideas porque van a ser muy importantes para entender cómo entonces el diablo trabaja por destruir nuestra fe y nuestra vida espiritual. Lo segundo, su estrategia. Las estrategias del diablo son muy, muy interesantes. ¿Sabe por qué? Porque utiliza, y esta es una de las características de la forma en la cual el diablo nos ataca, es a través de artimañas y de estrategias astutas. Pablo en 2 Corintios, el capítulo 2, verso 11, dice, no ignoramos sus maquinaciones. Y la palabra maquinaciones es fantástica porque denota, o cómo se traduce en otras versiones, va indicando de alguna manera muy, muy claramente cómo el diablo utiliza su arsenal para atacarnos a nosotros. La versión Dios habla hoy lo traduce así como malas intenciones. La NBI dice artimañas y la Biblia la palabra dice ardides, sus maquinaciones. No es algo improvisado, no es algo de frente, sino que es sigiloso, que es astuto, que lo hace con maña, mañosamente. Esos son uno de los primeros rasgos que van denotando de alguna manera cómo el diablo quiere atacarnos. El otro pasaje que leímos, y de hecho lo leímos al inicio, Pablo se refiere en el capítulo 6 de Efesios diciendo que deberíamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la palabra acechanzas es clave también. Así como maquinaciones nos indicaba ciertas formas o estrategias astutas, sigilosas del diablo para hacernos caer, la palabra maquinaciones es muy notable porque es una técnica, una táctica cuidadosamente diseñada para lograr un fin y un objetivo. Es de donde deriva nuestra palabra, por ejemplo, método. Tener un método para lograr un fin. Un método usted podrá comprender inmediatamente, hermano, que no se improvisa. No se hace de la noche a la mañana. Un método requiere cálculo, requiere planificación, requiere una planificación sesuda para lograr un objetivo. Y lo que está diciendo acá Pablo es que el diablo tiene sus métodos, tiene su táctica, tiene su estrategia. No actúa a la rápida y no es evidente en su manera de atacarnos. Pero siempre va a lograr un fin que es destruirnos. Eso es Pedro hablando.
busca destruir su alma. Lo hace a través de tácticas sigilosas, llamémoslo así, adaptando sus estrategias dependiendo del carácter del creyente. Usted podrá entender inmediatamente que no todos los enemigos se derrotan de la misma manera. Cualquiera que conozca un poco de historia de las guerras sabe que uno adapta sus estrategias dependiendo del rival. No todos los rivales son derrotados de la misma manera. Por lo tanto, el diablo adapta sus estrategias, y esto es una de las cuestiones peligrosas del diablo, adapta sus estrategias dependiendo de la naturaleza y el carácter y la madurez incluso del creyente. No aplica el mismo método con todos, pero en cada método que aplica siempre persigue el mismo fin, que es destruirlo. Métodos distintos, adaptados a las singularidades del creyente, pero que sin embargo persiguen el mismo propósito demoníaco: destruir su vida y sobre todo su comunión y relación con Dios. Así actúa el diablo. ¿Quieres saber cómo actúa el diablo? Me parece que hay una táctica, sin embargo, persistente y que tiene como el sello de fábrica de Satanás. ¿Cómo ataca nuestra fe? Pues bien, quiero que examinemos dos momentos en la Escritura. Es la misma historia, pero en dos actos, que de alguna manera ilumina o nos da pistas, nos da luces sobre cómo el diablo busca conseguir este propósito: destruir su vida espiritual y dañar seriamente su relación con Dios. Y esto es desde el principio. Por eso vamos con Génesis, capítulo 3. Lo que llamaríamos acá primer acto de tentación. En Génesis, el capítulo 3, se nos enseña de alguna manera cómo actúa el diablo, qué métodos utiliza para lograr su fin. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Dice la Escritura: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es impresionante cómo emerge Satanás en escena, cómo entra Satanás en escena. Si recordamos, capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis es la creación en su perfección. Capítulo 1 de Génesis termina: y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. La creación del mundo, la creación del hombre, comunión íntima con Dios. Así termina 1 y 2. Y de repente tenemos el capítulo 3 que comienza con pero la serpiente. Irrumpe en escena el antagonista. Y las características del ataque demoníaco presente en el Edén revela mucho de las técnicas persistentes del diablo a lo largo de la historia. Si bien he señalado que el diablo de alguna manera adapta sus estrategias para conseguir el mismo fin, hay una estrategia que replica de manera persistente y sistemática a lo largo de la historia, porque probablemente es la que más le ha cosechado frutos. Primera estrategia: siembra la duda. Así que Dios les ha dicho, la misma intencionalidad de la pregunta denota poner la duda y albergar la duda en el corazón, en este caso de Eva. Así que Dios les ha dicho esto. Segunda estrategia: pervierte la palabra de Dios. Esto es muy interesante porque hay un desliz que muchas veces, si lo leemos a la rápida, no nos damos cuenta, pero ese desliz, que es apenas un intercambio de expresiones y de palabras en el orden, genera todo el efecto contrario. Mire, las instrucciones de Dios en el Edén eran claras: pueden comer de todo. En un jardín
En algunos momentos uno se puede imaginar en el jardín del Edén la exuberancia, la belleza, la abundancia de provisión de Dios. Y ese Dios generoso del Edén dice, pueden comer de todo. Coman de todo, salvo de una cosa. Un Dios generoso y magnánimo, pero con solo una excepción. Pero mire cómo Satanás pervierte el orden de las palabras, pervierte la palabra de Dios para calumniar el carácter de Dios. Con que Dios os ha dicho, y ahí viene la duda, y mire, le dicen, no comáis de todo árbol del huerto. Piense que la instrucción de Dios es generoso y abundante. Todo está a su disposición, salvo una cosa. La perversión de la palabra de Dios de parte de Satanás es todo lo contrario. Dios es un Dios mezquino. Dice, no coman de ninguno. Así que Dios les ha dicho, no coman de nada, no coman de ninguno, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces pasamos desde el capítulo 2, donde Dios es generoso y magnánimo, bondadoso, con su creación y con nosotros, y su provisión para con nosotros, y Satanás, con esta primera pregunta, siembra la duda en el corazón de Eva y corrompe y calumnia al carácter de Dios, presentándolo como un Dios tacaño. Así que Dios les ha prohibido comer de todo. Y Eva dice, no, en realidad no es así. Dice, del fruto, al menos en esta primera respuesta Eva tiene razón. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. En ese primer momento, en esa primera respuesta, Eva, de alguna manera, retiene bien la instrucción de Dios. Pero ya como no funcionó pervertir la palabra de Dios, viene el tercer principio de Satanás, que es derechamente contradecir flagrantemente la palabra de Dios. Dios dice esto, van a morir. Satanás dice, no moriréis. Es desmentir lo que dice Dios. Dios dice A, Satanás dice no, en realidad Z. Primero hay una perversión para cambiar las intenciones de Dios, para pasar de un Dios generoso a un Dios tacaño. Después lo que hace Satanás es desmentir a Dios. Dios dice, van a morir. Satanás dice, no moriréis. Y por último, y esto me parece mucho más grave aún, y que ahí el diablo le hace honor a su nombre, el calumniador, el mentiroso, calumnia el carácter de Dios. En realidad dicen, Dios tiene esa prohibición, ¿sabe por qué? No para librarte, no para tu propio bien, sino para limitarte, porque Dios es un Dios mezquino. La estrategia de Satanás siempre es calumniar el carácter de Dios y mentir sobre los propósitos de Dios. De manera tal que la prohibición tenía un fin preservador. Y acá tenemos a Satanás introduciendo la idea de una prohibición cuyo origen y cuyo propósito en el fondo es mostrar el carácter mezquino de Dios. No moriréis, miren lo que dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Parafraseando lo que está diciendo Satanás en esas expresiones, en realidad Dios no quiere que seas como él. Dios no te está estableciendo estos límites para preservarte, para guardarte. En realidad lo que Dios quiere hacer es limitar tu potencial. Dios no quiere que seas como él. De hecho, quiere mantenerte sometido, lleno de prohibiciones y en ignorancia. Porque sabe Dios que si alcanzas tu potencial vas a poder ser como él. En realidad, dice Satanás, Dios es un Dios tacaño. Dios es un Dios inseguro. Dios es un Dios egoísta. Quiere ser él el único Dios y sabe que si tú alcanzas ese árbol, podrás ser como él. Podrás saberlo todo. Así que el consejo de Satanás es, libérate de Dios. Haz tus propias reglas. Sigue tu propio camino. Sé tú tu propio Dios y alcanzarás tu propio potencial.
Dios no quiere cuidarte. Dios quiere limitarte. Dios quiere mantenerte en ignorancia. Dios no quiere que seas como Él. Por lo tanto, libérate de Dios. Sé tú tu propio Dios. Hermana y hermano, esa mentira satánica primigenia, ya sabemos cómo terminó. Ya sabemos cómo terminó. Y lo que es impresionante es que por antigua, esa mentira continúa dando réditos hasta el día de hoy. Usted se sorprendería sobre la cantidad de jóvenes que sigue creyendo la misma mentira diabólica inicial. Sé tú tu propio Dios, inventa tú tus propias reglas. Dios quiere tenerte sometido en ignorancia. Emancípate de Él, libérate de las reglas. Alcanza tu potencial. La mentira para calumniar el carácter de Dios y sembrar dudas sobre Dios, sus intenciones y sus propósitos. Segundo acto. Pasamos de Génesis y ahora quiero que me acompañen en el Evangelio de Lucas capítulo 3. No podría leer sino la tentación del Señor Jesús para ver cómo se replican los métodos de Satanás. Antes de comenzar con el capítulo 4, quiero leer cómo va terminando el capítulo 3. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tal como en Génesis, capítulo 1 y 2, terminamos con un final perfecto, con un Dios regocijándose en su creación, y en esa comunión perfecta que tiene en el Edén antes de que irrumpa Satanás. Acá, el capítulo 3, antes del capítulo que narra la tentación, termina de manera similar, con una imponente declaración audible desde el cielo que declara, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo toda complacencia. Y tal como en Génesis capítulo 3, cuando irrumpe Satanás para destruir esta escena perfecta, tenemos en Lucas capítulo 4 este segundo acto que muestra las intenciones de Satanás. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, estoy leyendo el capítulo 4 de Lucas, del Evangelio según Lucas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, muchas veces hemos leído y probablemente memorizado este pasaje, pero es impresionante considerar lo siguiente, que el diablo intentó destruir al Señor Jesús al inicio de su ministerio. Después de la declaración majestuosa del cielo cuando Él dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. El diablo pensó incluso que sus estrategias podrían hacer caer al mismo Señor Jesucristo. Hermano, no podríamos ser tan ingenuos en pensar
que nosotros estamos libres de esa tentación, que nosotros saldríamos más fortalecidos de esa tentación que la del Señor Jesús. Si el diablo lo intentó, incluso albergó la esperanza, que a nosotros nos podría parecer descabellada, como tan tonto, ¿cómo se le ocurre tentar? Si el diablo lo intentó contra el Señor Jesús, ¿qué te hace pensar a ti? ¿Qué te hace imaginar que contigo va a ser diferente? Que tú estás más allá del bien y el mal y por lo tanto eres objeto intocable de Satanás y sus artimañas. Sería de una ingenuidad tremenda suponerlo. Eso es impresionante de este episodio. Y así como Satanás lo que intenta hacer es destruir la obra de Génesis 1 y 2, de esa comunión perfecta, corrompiendo el carácter de Dios, lo que intenta hacer acá Satanás es cuestionar la noción del Señor Jesús como hijo de Dios. Eso es lo que quiero que examinemos acá, cómo de alguna manera hay un reciclaje de estrategias, pero para cumplir el mismo propósito. Lo primero que deberíamos advertir de este pasaje es que el diablo es teólogo. Es evidente por lo que nos enseña este pasaje que el diablo maneja las escrituras, incluso puede manejarlas mejor que tú y mejor que yo. El diablo es teólogo, conoce las escrituras, pero es un teólogo perverso. Es un teólogo perverso porque el propósito de las escrituras es iluminar nuestro entendimiento para acercar nuestra alma y nuestro corazón a Dios y tenerle la correcta devoción. El diablo es teólogo, pero un teólogo perverso, porque utiliza las escrituras para cumplir un propósito totalmente contrario y opuesto: endurecer tu corazón y alejarlo de Dios. Pero el diablo es teólogo. Y la primera cosa que podríamos aprender acá es que la mala teología se combate con buena teología. Y así como el diablo es un pésimo teólogo, es un teólogo que cree que puede utilizar las escrituras para corromper tu fe y destruir tu relación con Dios, tenemos, afortunadamente, gracias al Señor Jesús como el ejemplo radiante de un correcto teólogo. Pasaje bíblico, el Señor Jesús corrige esa afirmación, ese uso interesado, sesgado, malicioso de las escrituras para presentar una defensa correcta de las escrituras, invocando, respondiendo Biblia con Biblia, pasaje con pasaje. Eso es una característica notable del Señor Jesús. En otra ocasión, cuando hablábamos de Israel en el desierto, cuando estudiábamos el libro de Números, era impresionante cómo el Señor Jesús demostraba en sus respuestas que Él iba a triunfar allí donde Israel había fracasado en la prueba. Todos los pasajes que el Señor Jesús invoca y saca a relucir en su confrontación con el diablo remiten siempre a la experiencia de Israel en el desierto. Pero solo quería hacer hincapié en esto, que el diablo es teólogo, pero que la mala teología se combate con buena teología y en el Señor tenemos el correcto modelo, el correcto diseño de cómo es la buena teología. Lo segundo, y esto es lo más importante, el diablo busca socavar nuestra fe como hijos de Dios. He leído intencionalmente esa expresión que muchas veces se nos olvida, porque entre esa expresión tenemos la genealogía del Señor Jesús, pero el pasaje se cierra con la voz del cielo replicando: este es mi hijo amado en quien tengo toda complacencia. Y después tenemos inmediatamente la tentación del Señor Jesús. Y la forma en la que Satanás introduce la tentación dice mucho sobre él y sus características. Si tú eres, entonces, si realmente eres hijo de Dios, entonces haz esto. Hay una voz del cielo que declara: tú eres mi hijo amado en quien tengo toda complacencia. Y la tentación sistemática del diablo es impugnar, cuestionar, hacer dudar al Señor de su posición como hijo. Y entonces, frente a esa declaración portentosa, audible, majestuosa desde el cielo, lo que busca Satanás es instalar nuevamente la duda. Si eres, entonces. Y ahí hay un patrón de su estrategia que se repite y probablemente, hermana y hermano, tú estás rodeando con esa instigación, con el diablo susurrándote en el oído
justamente esa misma duda, sembrando la duda en tu corazón. Si eres, entonces, si eres hijo de Dios, le dice al Señor Jesús, entonces di, estás pasando hambre, eres hijo de Dios, entonces, bueno, demuestra tu poder y transforma estas piedras en pan. Pero la estrategia del diablo se repite para sembrar la duda respecto a tu posición como hijo. Entonces, cuando los días son malos, cuando las cosas no están yendo tal vez como tú esperarías, el diablo comienza a susurrar esas mentiras, a sembrar dudas en tu corazón. Si realmente fueras hijo de Dios, entonces estas cosas no te estarían pasando. Si Dios realmente le importase eso, si Dios realmente te escuchara tus oraciones, entonces ¿por qué te pasa esto? Si Dios realmente te ama, ¿y entonces por qué? Si eres, entonces. Así funciona. El diablo lo intentó con el mismo Señor Jesús. Funciona. Quiere aplicarlo contigo. Entonces, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué perdiste tu trabajo? ¿Por qué estás desempleado? ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué tienes tantos problemas en tu casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios es bueno, si Dios es justo, si Dios es misericordioso, si Dios te escucha, si Dios realmente existe, entonces ¿por qué pasan estas cosas una y otra vez, una y otra vez? Si eres, entonces. Pero nunca deberíamos olvidar, hermana y hermano, que en el fondo quien instiga, quien sopla, quien quiere sembrar esa duda para que anide en tu corazón, es el diablo mismo, reproduciendo una estrategia vieja con la que intentó hacer caer ni más ni menos que al Señor Jesús. Si eres hijo de Dios, entonces. Si eres, entonces. Y lo que busca Satanás en sus tres intentos de destruir al Señor Jesús es cuestionar, no es cuestionar solamente su identidad como hijo de Dios, si eres hijo de Dios entonces, sino atacar la idea de identidad y provisión. Si eres hijo de Dios, entonces ¿por qué tienes hambre? Deberías entonces transformar las piedras en pan. Identidad y prioridad. Te muestra todo y te dice, bueno, si eres, entonces adórame. Es interesante esta tentación y nos va a servir tal vez de introducción, pero cuando hablemos del mundo, pero el Señor Jesús no desmiente que el diablo sea el dueño de este mundo y que lo pueda entregar a quien quiera. Es interesante que el Señor Jesús nos dice, no, no es mentira. No contradice esa dimensión de la tentación. Lo que dice es que al Señor solo se puede adorar, pero no desmiente la idea de que Satanás tenga la potestad y el control de este mundo y pueda darle goces materiales a quien él quiera. Y por último, identidad y protección. Si eres realmente hijo de Dios, si a Dios realmente le importas, si a Dios realmente le preocupas, entonces tírate. Y ahí Dios va a demostrar que Él se preocupa porque Él te va a salvar. No tentarás al Señor, tu Dios. Provisión, prioridad, protección. El diablo funciona así. Hermanas, hermanos, ya me ha pillado la hora, de manera que quiero cerrar esta primera exposición sobre este tema recordando una cosa. ¿Cómo actúa nuestro principal enemigo? Nuestro principal enemigo actúa atacando nuestra fe. Atacando nuestra fe a través de la instalación de dudas en nuestras mentes y en nuestros corazones que nos llevan a cuestionar el carácter de Dios, sus propósitos, su amor para con nosotros y la validez de sus promesas. El diablo ocupa artimañas, ocupa métodos para destruirte, pero si hay un método predilecto, podríamos definirlo así, y es lo que nos enseñan las Escrituras, es que la forma de atacar principal del diablo, sigiloso, por eso es una serpiente, susurra, no ataca de frente, es atacar nuestra fe.
Ataca nuestra fe instalando dudas en tu mente y en tu corazón respecto a la calidad del amor de Dios, a la naturaleza de Dios, a los propósitos de Dios, y así si realmente sus promesas son o no ciertas. Y de manera que si sabemos que el diablo actúa así, debemos estar atentos, debemos estar en guardia cada vez que nuestras mentes y nuestros corazones comiencen a albergar esas dudas. Deberíamos saber que el que está soplando, instigando esas dudas y haciéndolas crecer en nuestras mentes y en nuestros corazones es el diablo, no es ni más ni menos que Satanás. Y lo que busca es atacar tu fe para que desconfíes de Dios, para que desconfíes de los propósitos de Dios, para que desconfíes del carácter de Dios, para que desconfíes de las promesas de Dios. Y como corolario, como resultado de esa duda sistemática que se va a albergar en tu corazón, vas a terminar rompiendo, quebrando, muchas veces irremediablemente tu relación con Dios. Hermano, no podríamos ser ingenuos, no podríamos ir por la vida pensando que no estamos en guerra o que a nosotros nos va a pasar. Si consideramos por un momento que el diablo ataca en los momentos donde parecería que todo anda bien, después de la creación del mundo y después del bautismo del Señor Jesús, y que se atrevió incluso a cuestionar y atacar la fe del Señor Jesús, no podríamos pensar que nosotros somos mejores o que estamos inmunes a sus estrategias y acechanzas. Quiero dejar con esto, en la gracia de Dios, el próximo martes quiero examinar otro tremendo adversario que tenemos, que también busca el mismo propósito, destruir nuestra fe, alejarnos de Dios, pero con otros métodos, y eso es el mundo. Así que, tal como me instruyó mi hermano, vamos a orar para terminar la reunión hasta acá. Padre Santo, Dios bendito, te agradecemos por la posibilidad que tenemos de considerar las Escrituras, cómo éstas nos instruyen, cómo éstas nos advierten, cómo éstas nos muestran, Señor, no solamente tu carácter, sino también cómo nos pone en aviso, Señor, sobre el peligro que muchas veces rodea nuestras vidas. Ayúdanos a no ser ingenuos, ayúdanos a ser precavidos, Señor, ayúdanos a estar atentos cuando nuestros corazones vacilen, cuando nuestra fe comienza a resquebrajarse, cuando la duda parezca instalarse en nuestros corazones, Señor, de manera que te cuestionemos a ti, a tus propósitos y tus móviles. Haznos tener una fe genuina y sincera, una fe sólida, Señor, un conocimiento de las Escrituras como el Señor Jesús, para poder desmentir, para poder atacar la mentira de frente, Señor, invocando tu palabra. Padre, guárdanos a cada uno en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestras batallas, Señor, en nuestras batallas cotidianas. Defiende a tu pueblo acá en Concepción y en todo lugar, Señor, y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en medio de la lucha que arrecia contra nosotros y contra nuestras almas. Todo esto lo pedimos invocando el nombre santo y digno del Señor Jesús. Amén.